la idea sobre la que va a discurrir un poco esta charla es un intento de hacer un recorrido sobre una sola idea. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con aquella idea de Unamuno de que en una charla hay que barajar solo una idea, porque como barajes dos, la gente ya se lía. Aquí hay una sola idea. Voy a intentar hacer un recorrido, es un paseo, pero imaginemos que es simplemente como un recorrido en avioneta. Por muchas cosas que veamos no tenemos que memorizarlas todas, solamente el colorido final. El colorido final va a tener una conclusión y esa conclusión pues será la que ponga a sus pies para el futuro debate. Así que me meto sin más dilación en esto. Cuando decía antes Fátima que yo genero alguna polémica con respecto a la invasión, el problema de una invasión islámica para mí no es tanto el concepto de invasión, sino el concepto de Islam. Es una cosa que yo no me canso de decir permanentemente, por lo tanto es una cuestión de base, de fundamento, y ahí es donde yo me tengo que aferrar en este mismo momento, ¿no? Este es un cuadro de Mondrian, es un cuadro que maneja tres colores fundamentales, cuatro, si entramos en gamas, amarillo, negro, blanco, gris. La idea asociada a cuanto estaba diciendo previamente, ¿qué es el Islam? Es que es imposible para un islamólogo, y yo soy islamólogo, la antigüedad no es un grado más que en España, no creo yo que sea realmente una carta de presentación, pero yo en 30 años que llevo dándole vueltas a la islamología no soy capaz de hablar del Islam hasta el año 850. Y estoy exagerando. O sea, si nos ponemos en el 900 porque ya hay crónicas escritas, pues entonces seré más capaz de hacerlo. Pero es que yo no veo el Islam antes del 850. Por lo tanto, decir algo islámico en el 711 para mí es como decir invasión judía, invasión herético-cristiana. Hay mil formas de llamarlo, pero llamarlo Islam es una inducción. ¿Por qué es una inducción? Porque nosotros vemos el mundo en casillas. Nosotros interpretamos las realidades corporativas como identidades culturales. O sea, esto es el Islam, esto es el hombre, esto es la mujer, esto es el cristianismo, esta es España. Es decir, nosotros hacemos unas identidades verticales, nunca horizontales. La horizontalidad es mucho más mezclada. Entonces, si yo hoy soy musulmán, heredo un pasado islámico, entonces me debo a una historia frente al concepto de identidad que podría ser personal, en el sentido de la identidad es lo que yo quiero proyectar hacia el futuro. Cualquiera de nosotros que diga esta es mi identidad, no está diciendo de dónde viene, está diciendo es que esto es lo que yo quiero ser en el resto de mi vida, o por lo menos en el resto del tiempo hasta que decida una identidad diferente. Si yo decido salir del armario, si yo decido cambiar de religión, si yo decido cambiar mi nacionalidad, no es una cuestión de pasado, es una cuestión de reafirmación identitaria. Por lo tanto, si nosotros basamos la identidad en el pasado, estamos siendo historicistas. Bien, este es el sentido que tenemos nosotros de la historia frente a este que es el sentido real de la historia. Los mismos colores, el viaje que va desde Mondrian hasta Jackson Pollock. Este juego pictográfico se lo debo a mi amigo Carlos Andrés Segovia, colaborador conmigo, fundador él sin duda y yo seguidor de lo que llamamos el Early Islamic Studies Seminar, seminario de estudios sobre el primer Islam, en el cual solo desde esta percepción podemos entender el resto de lo que yo quisiera ir diciendo sobre qué es el Islam, qué son las identidades o cuál es el recorrido de la mujer en los textos sagrados, en el sentido de que no hay una casilla que yo deba mirar, sino que debo hacer ese viaje. Por lo tanto, vuelvo a hacer el juego. Este es el modo en que nosotros interpretamos la historia, este es el modo en que realmente se presentó la historia. Nosotros no sabemos lo que vamos a hacer hasta después. En el año 711, en el año 632, nadie sabe lo que realmente se está gestando. Leonardo da Vinci no iba por Italia con un cartelito que ponía inventor, escultor, polígrafo, renacentista. Eso poco a poco se le ha ido poniendo. El etiquetado es siempre posterior. Bien, pues nosotros funcionamos a base de etiquetados. La siguiente idea es Dios. Yo siempre juego con mis alumnos en clases del Islam, siempre juego a romper un poco el compromiso secularizante que yo pueda tener desde un punto de vista personal o cultural, pero no se puede tener el mismo compromiso secularizante al enseñar la historia. Si antes decía que la historia se nos presenta de una manera, pero en realidad debió ser de otra manera, hay una cosa que nosotros no podemos eliminar y es la figura de Dios a lo largo de la historia. Una persona puede decir, yo no necesito la figura de Dios en mi vida, pero ¿cómo entender el arte barroco en un país como el que nosotros vivimos sin alguna noción de la religión, sin alguna noción de Dios? No significa que estemos hablando ante una verdad absoluta, sino ante un concepto. Si yo hablo del amor,
Yo puedo decir, no, yo no creo en el amor, ya bueno, pero en algún momento, imaginemos que damos clases de poesía, habrá que tratar ese tema como se trata la poesía postoril. Bien, pues a mis alumnos yo siempre les planteo la existencia de Dios, siempre les digo, mañana demostramos la existencia de Dios. Entonces es una clase en la que suelen venir con otro ímpetu y luego hago un recurso de cura de barrio, que es que les pongo una radiografía de un violín y les digo que me señalen la música, ¿de acuerdo? Esto cualquiera de filología o cualquiera que se dedique a la literatura lo entiende más que cualquiera que se dedique al mundo de la ingeniería genética. Y es que en la radiografía de un violín no está la música, como en lo que nosotros entendemos como la historia no está Dios, pero sí podemos sacarlo. Es decir, dicho en términos teológicos, a mí no me importa que Dios exista o no. O dos, a mí no me importa que Dios me haya creado, yo puedo crearlo a Él. Es decir, yo puedo interpretar la figura de algo que funciona a lo largo de la historia y la gente mata, muere, vive y sueña en ese sentido. Bien, a partir de ahí yo puedo generar una idea de ese Dios en tanto que padre o en tanto que madre, en tanto que amante o en tanto que castigador, en tanto que acogimiento o en tanto que miedo. Bien, pues a lo largo de la historia hay dos tipos de Dios fundamentalmente. En toda esa amalgama cultural de todas las religiones y todas las literaturas juntas, en el cuadro de Jackson Pollock de la historia de la cultura, en que en ningún caso la religión va por un lado, la literatura va por otro, en ningún caso Oriente va por un lado, Occidente va por otro, en ningún caso el racionalismo griego va por un lado y el esoterismo persa va por otro, como siempre se hace en los libros de historia. En toda esa amalgama, insisto, hay dos figuras: la figura del referente maternal de Dios, la figura del referente paternal de Dios. La figura del referente maternal genera una percepción del tiempo y la del paternal genera otra percepción del tiempo. La figura paternal genera una profesión ideal, un pueblo elegido. La figura maternal genera otra profesión ideal y un pueblo no tan elegido. Por lo tanto, hay dos modos de entender la historia y sobre todo la historia de la religión a través de si a Dios se le pone como hombre o a Dios se le pone como mujer. Bien, esos dos tiempos, esas dos profesiones que decía, son detectables, insisto, en esa amalgama polloquiana de la Biblia, el Corán, Antiguo y Nuevo Testamento. En la medida en que el malo en el Antiguo Testamento siempre es agricultor y el bueno siempre está con las ovejas, ya estamos que la agricultura es la mala y el nomadeo es el bueno. En la medida en que el tiempo griego femenino de diosas es agrícola y asociado a un tiempo cíclico, incluso relacionado con otros tiempos de diosas, como son los dioses o la teología india, tenemos un tiempo de diosas frente a el dios guerrero lineal que no se para en plantar campos porque no tiene por qué plantarlos porque puede arrasar otros, y es la linealidad del tiempo. Nosotros en el tiempo monoteísta creemos la linealidad y el tiempo, digamos, griego, por entendernos ahora, cree en el ciclismo. ¿Me he liado mucho o funciona? Esa es la idea por la que yo voy a estar dando vueltas todo el tiempo. Si funciona, vale, y si no, le doy más vueltas. Robert Grace, en su libro La diosa blanca, plantea que la verdadera poesía es necesariamente una invocación a la diosa. Nosotros estamos aquí jugando a literatura. Pensaba cuando estaba viendo antes a Mercedes Arriaga y a tantos italianos que hay un verso precioso que yo siempre saco a colación en estos temas de la Divina Comedia, que es lo que está puesto en el frontispicio del infierno, que es lasciate ogni speranza, voi che entrate. Los que entren aquí que abandonen toda esperanza. Un ingeniero, perdonadme, yo tengo el icono del ingeniero no es que sea ni bueno ni malo, es simplemente una forma de pensar, ¿no? Mi familia está llena de ingenieros y ellos mismos dicen que un ingeniero es como una vaca en un pasillo, o para adelante o para atrás, pero no da vuelta. Yo utilizo esa iconografía de los ingenieros, no la persona, que me es completamente respetable. De hecho, 2 o 3 de las personas que más quiero en este mundo son ingenieros y por tanto estoy incluso acostumbrado a permanentemente esto. Bien, pues un ingeniero pensaría, esto es el infierno y detrás no hay esperanza. Un literato puede decir, ¿significará esto que aquel que no tenga esperanza está en el infierno? ¿Me siguen? Es decir, los libros sagrados plantean una cosa, pero son libros, por mucho que sean sagrados. Entonces, hay unos cuentos ahí que están queriendo decir algo. Cuando Robert Grace dice que la verdadera poesía es necesariamente una invocación a la diosa, está creando un juego interesantísimo. La religión es poesía, por tanto la poesía es la religión. Es decir, aquello de la radiografía del violín. Yo puedo generar un concepto de la poesía
venerar en tal manera, en tanto que filólogo, literato, en tanto que poeta, venerar en tal manera la palabra que decir que es palabra revelada. A lo largo de la historia, ¿ha existido la veneración a Dios a través de la palabra o ha existido la veneración a la palabra en tal medida en que digo que la palabra es Dios? Bien, todos los textos sagrados se basan en esa dicotomía, hasta el punto exagerado, digo exagerado por término de toda esta trayectoria, no porque para mí sea una exageración, hasta el último caso ya concreto en que el Corán plantea, por ejemplo, que Dios es la palabra, no ya que tenga una palabra, sino que es la palabra, igual que nosotros en el cristianismo encarnamos a Dios, en el Islam se enlibra a Dios. Bien, pues en esos libros generados en tanto que palabras sagradas, jugamos con dos trayectorias completamente diferentes y difícilmente complementarias. Una es, lo que decía, el tiempo lineal del hombre Dios y otra es el tiempo cíclico de la mujer diosa. Por cierto, una de las cosas más curiosas de las lenguas semíticas, y lo digo en general, no es solamente el árabe, también árabe, hebreo, siríaco, incluso lenguas camitosemíticas, el egipcio, el amhárico, etcétera, es que el sol es masculino, Shemesh, y la luna es femenina. Eso no suele ocurrir en otras lenguas. De hecho, creo que en alemán sí ocurre, pero no estoy de acuerdo. En alemán sí ocurre y dicen que es una contaminación indoeuropea interesantísima porque no existe. Hay un juego de pares que luego trataré en dos personas en concreto para que veamos la idea de la religión y de la literatura en medio de estos libros sagrados. Hay una relación de hombre-mujer que está queriendo decirnos algo en un texto fundamental asociado a la idea de la luna, la noche, frente al sol. Bien, esta flecha es la tesis de mi querido y recordado profesor Alberto Díaz Tejera. No sé si a ti te dio clase Díaz Tejera, Luis, en griego. Hace muchos años murió ya un profesor, un catedrático de griego de la Universidad de Sevilla, daba también cosas de indoeuropeo, y él plantea en sus libros que el tiempo cretense, desde ahí no se está viendo muy bien, ¿no? Abajo está Creta, la flecha viene de arriba abajo. El tiempo cretense era un tiempo matriarcal, era un tiempo de diosas, asociado a las diosas fenicias que luego veremos también, diosas libanesas, diosas que vienen de Oriente, diosas madres, por tanto diosas agrícolas. Pero en el tiempo romano también hay otras diosas y hay un pequeño cambio de argumento entre unas y otras. Alberto Díaz Tejera dice, en el tiempo cíclico de las mujeres mediterráneas, vamos a llamarlo así, el tiempo son las estaciones. Evidentemente la persona que cultiva un campo es conservadora. La persona que cultiva un campo sabe que no hay un final previsible. Desde el punto de vista ético, no hay una necesidad de jugársela al 100% en esta vida de carrera de obstáculos para llegar a un sitio, sino que puedo estar permanentemente mejorando mi conducta, digo en términos éticos, ¿no? Bien, pues dice Alberto Díaz Tejera, el tiempo cretense, la diosa cretense es sustituida radicalmente por el tiempo aqueo, el tiempo de las invasiones del norte. Hay unas invasiones del norte desde el Peloponeso, se arrasa con la civilización cretense, son los aqueos, y empiezan a llegar los dioses padres. Esos dioses padres admiten dioses mujeres también, pero todas son sistemáticamente violadas. En toda la mitología griega, todas las diosas agrícolas ya no son simplemente agrícolas, son mujeres violadas que van a tener después hijos que a su vez son dioses, y son mujeres que se incorporan al panteón de los hombres, pero en la medida de la diosa segundona, porque ya ha habido un dios, Zeus, que es el que en 6 o 7 formas diferentes en la mitología, en la Metamorfosis de Ovidio queda muy claro gráficamente cómo engaña para violar a la mujer y así tener hijos, y genera la idea de los héroes. ¿Bien? Por tanto, el tiempo aqueo entra y no sustituye al tiempo cretense, sino que lo modifica ligeramente. Esa diosa provisora ya no es lo que era, ya es una mujer con un estigma, el estigma de el hombre está por encima. Bien, dos posibilidades, por tanto, según esa teoría de Alberto Díaz Tejera. Si yo hago así se ve el ratón, aquí sí se ve, ¿no? Bien, tendríamos la acción lineal del dios padre por una parte, tendríamos el tiempo cíclico de la diosa madre por otra. Tendríamos a Zeus Pateras, que de hecho en indoeuropeo y en sánscrito, ahí está muy pequeñito pero está escrito en indio, se dice Diauspiter. Diauspiter es exactamente Dios Padre y Júpiter. O sea que nosotros estamos planteando que el tiempo aqueo griego desde el primer momento te está diciendo que hay un Dios Padre. Un Dios Padre en el sentido de no tanto que vela por sus hijos, porque no es la idea del Dios Padre, sino el Dios que genera hijos. ¿Y cómo genera hijos? Mediante la diosa madre.
La diosa madre, si hubiera habido alguna posibilidad de igualdad entre esos dos dioses que estaban en esas dos concepciones del tiempo en el Mediterráneo, habría sido Demeter. Demeter, la diosa madre, que tiene una serie de, ¿cómo lo llamamos en el cristianismo? Letanías, es decir, una serie de nombres que están generando una serie de calificativos que después será muy común tanto en el cristianismo como lo es en el Islam, con unas retahílas de 99 nombres, que había un rosario de referencia permanente a esa diosa madre en la medida en que encarna algo. Y ese algo que encarna es una respuesta vengativa frente a la fuerza del Dios Padre. Es decir, a lo largo de la historia, la diosa madre provisoria de la agricultura ya no puede desempeñar ese papel, sino que es como si fuera una ministra de agricultura, porque ya no es la que está por encima de todo, sino que está por debajo de ese primer ministro que es el Dios Padre, Diauspiter, Júpiter, Zeus o Dios Padre en nuestro caso, o el Dios sin hijos del Islam, ahora veremos por qué también no tiene hijos, frente a una diosa madre que en realidad genera un interés narrativo porque, lejos de poder recuperar el papel inicial que tuvo en la literatura sagrada del Mediterráneo y de Oriente, se dedica a malmeter literariamente en toda esa historia frente a personajes masculinos. Por lo tanto, la diosa madre ya no solamente no es diosa madre, sino que es diosa metijona, permanentemente en la Ilíada y en la Odisea, en los dioses y los días de Hesíodo, el papel de la mujer, primero, insisto, destronada y violada; segundo, es la persona que está insidiosamente cargando las tintas, encizañando toda la narración, que desde un punto de vista literario es muy sabrosa, pero cualquiera que lo ve de lejos, lo que decíamos antes de la sensación de la historia, es decir, en los libros sagrados la mujer siempre es la mala, sistemáticamente. Y digo libros sagrados, insisto, en esa mezcla también no podemos separar los dioses y los días de la Ilíada o del poema de Gilgamesh o del Antiguo Testamento. Uno de los grandes logros de las tres religiones monoteístas es hacer ver que no tiene nada que ver con el entorno, cuando todo el mundo sabe que el monoteísmo es un invento griego y evidentemente es una racionalización concreta de toda una reflexión etérea sobre los dioses. Ya, la propia idea del dios único ya estaba en Heráclito. Bien, no entraré mucho en esto porque lo que me interesaba, insisto, es esa idea bipolar de hombre frente a mujer. Bien, esta es la diosa Ishtar. La diosa Ishtar es la única opción, la única posibilidad que tenemos a lo largo de la historia de hacer una prehistoria, de hacer una geología de la diosa madre, porque en los territorios en los que gobernó, entre comillas, la diosa Ishtar, no había dioses padres que pudieran toserle, pero a lo largo de la literatura a la diosa Ishtar se la mete en los libros, podando ese papel primordial de diosa madre. La diosa Ishtar es cananea, será despreciada en la Biblia, ahora lo veremos, es la diosa Astarte, es la diosa Astaros, es la diosa Afrodita, es la diosa Asherá, pero también es un personaje fundamental de la Biblia, y el papel de Ishtar y el personaje de la Biblia me interesa traerlos a colación. Esta señora, insisto, es Isis, por Dios, se me había olvidado la principal. Isis es fundamental, la diosa Isis del panteón egipcio. Esta diosa Ishtar es una diosa, ¿cuál es la palabra que busco sin que tenga carácter peyorativo? Voluptuosa, no, más allá de voluptuosa, más que voluptuosa, ¿qué puedo decir? Promiscua, esa es la palabra que buscaba. Bien, Ishtar es promiscua, pero no es promiscua porque al estilo de Sherezade deba vender su cuerpo a cambio de sobrevivir o deba hacer algo en concreto. No hay una funcionalidad de su sexo, simplemente a Ishtar le gusta el sexo. En todas las historias cananeas y caldeas, Ishtar es una mujer promiscua, al igual que en las narraciones de Isis, que después hereda la propia biografía de Cleopatra, de la cual no sabemos nada, pero le tenemos la misma biografía, que era una señora a la que le gustaba el sexo, y puesto que le gustaba el sexo, lo practicaba, y lo practicaba sistemáticamente y sin ninguna capacidad de eso que a lo largo de la historia hemos entendido como encanto femenino, que es que tengo relaciones sexuales a cambio de, sino que simplemente es promiscua. Bien, pues toda la narración de Ishtar caldea es prostituida en el Antiguo Testamento, incluso ya desde los tiempos de la diosa Inanna del poema de Gilgamesh, porque si una mujer tenía muchas relaciones sexuales será porque quería algo. Entonces a lo largo de la historia se la circunscribe en algo concreto.
La diosa Ishtar genera el personaje de Esther. Además, etimológicamente es esencial, no hay que hacer ningún viaje para ver que Ishtar es Esther en el libro de Esther de la Biblia. ¿Y qué hace Esther en la Biblia? Esther es reina de Persia en la Biblia. ¿Pero por qué es reina de Persia? Porque se casa con el rey de Persia. Si a lo largo de los oráculos caldeos y a lo largo de todas las narraciones cananeas, Ishtar, entre los amantes, podía tener uno llamado el dios Marduk, también Baal, pero no le generaba ningún problema tener relaciones con unos u otros. Marduk e Ishtar, esas dos figuras de hombre-mujer en pie de igualdad en la literatura cananea y fenicia, pasarán en la Biblia a los papeles de Esther y su primo Mardoqueo. Ishtar y Marduk, no engaña a la Biblia en ningún caso, y ya Mardoqueo ya sí es el que consigue que Ishtar entre en el harén del rey y a través de sus encantos consiga ser la reina. Es las 1001 noches en el minuto previo, ¿no? La idea de la mujer a través de su sexo consigue algo del rey. Esther es un libro esencial para el judaísmo. La fiesta de Purim del judaísmo es la fiesta del triunfo de los israelitas gracias a que Esther consiguió salvar su vida. Sin embargo, el rollo de Esther es el único que en la Torá no tiene dos rulos, sino solo uno, porque es un libro espurio, es un libro de necesidad. Una mujer tuvo que salvarnos. Y los niños, cuando se lee el libro de Esther en la fiesta de Purim, los niños están con matracas todo el tiempo intentando hacer olvidar los nombres de ese libro, porque es una mujer que nos salvó. Por lo tanto, desde el punto de vista literario-cultural, la diosa Ishtar no podía haber llegado menos. Es decir, toda esa narración a lo largo de la historia se va encasquillando y llega un momento en que Ishtar deja de tener poder. Esto en la Biblia ocurre muchas veces. La Biblia no es un libro monoteísta, eso es evidente. Es un libro del triunfo del monoteísmo a través de una monolatría. Cuando la gente, cualquier lector, lee el Antiguo Testamento y lee que Yahvé es más fuerte que Baal y que Marduk, evidentemente existen Baal y Marduk. Por lo tanto, no es un monoteísmo, sino una monolatría. Te está diciendo que elijas a este frente a los otros. Es decir, en la Biblia hay una progresión narrativa. Lo que pasa es que nosotros entendemos la Biblia desde un punto de vista horizontal y es vertical, hay que entender todo lo que viene. Bien, pues una narración también secundaria interesantísima de la Biblia es la relación entre Ishtar, que es estrella, que es la diosa de la noche, es Dalila, frente a Shemesh, que es el sol, que es Shamsó, que es Sansón. ¿Qué hace Dalila con Sansón? Le corta el pelo, porque ¿dónde está la fuerza de Sansón? En el pelo. ¿Dónde está la fuerza del sol? En el pelo. Te estaba viendo aquí que puedes tener, la barba también sirve, el pelo también para compensar. Pero no estaba diciendo, no debo decir la palabra pelo, pero bueno, sí se puede decir tranquilamente. Bien, pues Sansón es Shamsó en hebreo, es evidentemente el sol. Bien, pues ese sol ha sido traicionado por la estrella, porque en el papel de Dalila en la Biblia, la mala es Dalila. Sansón el pobre es, además, Dalila encima es filistea, por lo tanto están ya los palestinos liándola desde el primer momento. La Biblia es completamente inducida la narración en que el pobre Sansón, que es el sol, es traicionado por tal. Bien, en ese estadio de la narración, el sol todavía no era mujer. Es una cosa muy curiosa. En el momento en que el sol pase a ser mujer, ya cambia la narración, pero en aquel momento, lo que decía antes, en aquel momento no hay monoteísmo, pero sí hay monolatría. En aquel momento todavía ni siquiera hemos asociado a que lo más valioso del sol pudiera ser mujer o no. Todavía no lo hemos convertido en hombre, pero hay unos parámetros de inversión de papeles interesantes, en que en cualquier caso la mujer va a ser la mala. No voy a entrar mucho más en todo esto, pero en el libro de Esther, ella en realidad no se llama Esther. El libro de Esther es el libro de Hadasa. Hadasa es el nombre de la chica antes de ser la reina de Persia. Se convertirá en reina de Persia cuando sea Esther, o sea, Ishtar, la reina. Pero es que Hadasa significa el mirto, y el mirto es lo que se simboliza en Oriente como la estrella. Y esa es la misma estrella de la mañana. Luego, desde el primer momento te están diciendo que esta era aquella diosa estrella de la mañana que se convertirá en reina de Persia. Bien. Simplemente, insisto, no quiero hacer solamente el paseo de hombre frente a mujer
y pasar al otro tema de la narración siguiente, que es el concepto de útero de Dios, que yo creo que ahí nació un poco la idea de esta charla, ¿no? Es decir, el útero de Dios es algo muy interesante porque nosotros planteamos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo del Corán que Dios es hombre. En realidad es algo muy complejo porque no lo simbolizamos como hombre frente a mujer, porque como es único no tiene que tener sexo, pero si lo soñamos tiene que ser hombre. Hay un juego ahí de el hombre es el paradigma de la unidad, ¿no? Bien, pues curiosamente cuando, tanto en la Biblia como en el Corán, más en la Biblia, debo decir que el Corán en ese sentido está en un estadio posterior de narración, no es tan fácil pillarlo porque ya está perfectamente lexicalizada la expresión. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se conmueve, y no es muchas veces, por cierto, el Antiguo Testamento es un libro muy cruel, cuando Dios se conmueve, a Dios se le mueve el útero. Por tanto, es muy curioso que tengamos la idea del hombre Dios y resulta que se le mueve el útero. Y ese útero es Raham. Pero es que Raham, estoy jugando ahora mismo con la palabra Rahem, Rehem del hebreo y Raham del árabe. Es decir, en todas las lenguas semíticas, la palabra útero es la que va a dar Rahman, que es generosidad o clemencia. La capacidad de negociación, la capacidad de clemencia, la capacidad de moverse la conciencia, es decir, el útero, la puede tener Dios, por tanto es una capacidad femenina, pero en ningún caso, por supuesto, se le va a reconocer, sino que se va a decir que de Rahma va a venir útero. Es decir, ¿por qué al útero de la mujer se le llama Rahma? Porque viene de clemencia, cuando es todo lo contrario. El concepto de generosidad viene de útero. Hay un juego ahí muy curioso de darle la vuelta. Bien, pues hay algo más curioso todavía en esto, y ahí ya estoy un poco barriendo para adentro y no voy a entrar mucho rato, ¿no? Esto de aquí es árabe. Claro, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros a lo largo de cuando entendemos el Islam es que el Islam y lo árabe es lo mismo. Entonces, si aparece una moneda en árabe, eso es el Islam. No, monedas en árabe había de reinos cristianos muchísimas. Y es evidentemente uno de los signos distintivos de un tío que ejerce un poder. El que acuñe moneda está ejerciendo un poder o está deseando hacerle la contra al poder. Es decir, si voy a la Sharquía, no sé si conocéis un poco la zona aquella de Málaga, cuando uno va a la Sharquía, en la Sharquía han acuñado moneda para hacer un poco de insumisión al Estado. No significa que sean independientes, pero sí que están jugando a ello, ¿no? Bien, esto es árabe. Esto es un proyecto llamado DASI, son todas las inscripciones árabes. Pero claro, esto de aquí, no sé, sí, se ve grandecito, parece incluso fenicio o caracteres entre griego y fenicio, porque el árabe solo adapta el alfabeto que yo llamaría siríaco, lo que ahora entendemos como el alfabeto árabe, solo lo adapta muy tardíamente, pero en todo a lo largo de su historia, este es el alfabeto. Bien, pues la quinta línea de esta inscripción, por cierto, en DASI hay más de 13.000 inscripciones árabes, es decir, hay una historia de lo árabe ajena completamente al Islam y anterior al Islam, inscripciones árabes del año 1000 a.C. Bien, pues en todo ese cuerpo de inscripciones DASI hay una quinta línea de una inscripción en concreta que dice Urrahmaseha Besaidin Umerbardahem. Transcrito sería así, porque no está escrito en los caracteres árabes, pero es traducido por DASI, es y Rahman no sé qué, señor de Sidón y Bená. Rahman, que hoy por hoy, esto que estoy haciendo ahora mismo aquí, si hay aquí algún musulmán o árabe en la sala, sabe que Bismillah Rahman Ar-Rahim es como se empieza todo escrito árabe, como empieza el Corán, en el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Ven este palito aquí curvo y este también, esta especie de tiendecita, las mismas raíces que hay en Rahama, útero, son las que hay en los dos calificativos principales de Dios. Bien, pues resulta que Rahman era un dios en el mundo árabe preislámico. Rahman pasará a ser un adjetivo de Dios, pero al principio era un dios. Es como cuando uno dice Nuestra Señora de la Estrella, ya, pero la estrella antes era una diosa. Al cristianizarla la conviertes en María de la Estrella, pero la estrella antes era Istar y era el símbolo de la estrella. Bien, pues en el caso de el Islam tomará como adjetivo la clemencia cuando era un dios. Lo que me resulta curioso es si Raham es Dios, en tanto que generosidad, en un concepto del mundo de diosas uterinas, vamos a llamarlas así, ¿por qué se traduce por máster? Es decir, estamos haciendo presentismo, estamos traduciendo hoy día una inscripción antigua de una diosa tomada como dios. Por lo tanto, desde el primer momento se está diciendo, no, espérate, Oriente Medio maneja al dios. Bueno, pues aquí no tiene por qué manejar dios, ahí no hay género. Y estamos diciendo que ese dios se llama útero.
Entonces, ¿por qué lo hacemos concordar en masculino? Bien, pues por ese presentismo de que de ahí vendrá el Dios musulmán, por tanto, bien, pero el presentismo es lo peor, lo más nocivo para la historia, porque estás adaptando, es como decir, los derechos humanos en la época de Alejandro Magno. Pues Alejandro Magno directamente al Tribunal de la Haya. O sea, es imposible que este hombre pudiera salir en los libros de historia. Bien. Shekinah es otra diosa que va dando vueltas por todo Oriente Medio, que es muy interesantísima. Es muy interesante que Rafael Patai le dedicó un libro ya en los años 60 como la diosa hebrea. Shekinah es la presencia de Dios, y en tanto que presencia de Dios es una presencia femenina. En la Biblia y en el Corán aparece Shekinah y Sekinah, literalmente en árabe y en hebreo, para llamar al tabernáculo, a cuando Dios se representa. Una diosa antigua, de nuevo, como Rahma, ha pasado a formar parte como adjetivo. Es decir, ¿en qué momento estoy interpretativo de todo lo anterior? Las diosas antiguas o son prostituidas en una narración literaria o son convertidas en adjetivos masculinizados de los dioses todopoderosos actuales. En el caso de Ishtar, Esther, Rahma, lo será como un calificativo de Dios. En el caso de Shekinah será la presencia de Dios. La diosa Shekinah es transformada en presencia de Dios. Bien, es de nuevo el lucero del alba, es de nuevo Afrodita, es Habar, es una diosa interesantísima de todo el panteón cananeo, pero es que hay una conexión. Voy a adelantar un momentito y vuelvo después. Esto de aquí abajo es una estela del año 300 en la que aparecen referencias a diosas de este tipo. Es decir, estamos hablando de diosas del mundo árabe que aparecen en Córdoba. Esto es una estela que aparece en Córdoba en el año 300. Luego me retrotraigo a este momento de la conexión. ¿Por qué esperar a momentos de invasión, evangelización, diáspora judía para jugar a la expansión de todas estas ideas por el Mediterráneo? En el libro de Fernando Woolf, La Antigüedad Conectada, se plantea esto que yo he establecido aquí en dibujos. Es decir, en el encuentro de estas dos flechas estaría la génesis del Islam. El Islam, en tanto que la mezcla entre la ruta, vamos a jugar a la ruta de la seda horizontal y la ruta de las especias vertical. En torno a la mezcla de esas dos rutas se establece la ciudad de Bagdad. Es lógico, se establece el núcleo comercial fundamental. Si no entendemos la historia del comercio de Oriente Medio, no se entenderá nunca la historia de la religión. Y si entendemos la historia del comercio derivado de la religión, no lo entenderemos nunca. Las religiones son consecuencias del trato entre las personas, y no el trato entre las personas consecuencia de las religiones. Cuando hay un centro comercial en el que un tipo planta un dios, se está generando la religión, pero es muy difícil que donde un tío plante un dios se genere un centro comercial, porque la gente se tiene que acostumbrar, tiene que tener mucha capacidad de marketing, tiene que aprovechar un centro comercial previo para todo aquello. Bien, pues aquí hay la ruta de las especias y la ruta de la seda. Bien, pues dice Fernando Woolf, hay otras dos rutas. La de abajo es fundamental y nadie la trata. La India y Egipto tuvieron relación toda su historia. Igual que hay monaquismo brahmánico en el desierto egipcio, y de ahí provendrá todo el monaquismo desde San Antonio en adelante, es decir, los monasterios de Egipto tienen unas raíces del monaquismo indio, brahmánico, decía. Igual que hay eso, hay iconografía griega en la India, y hay dioses Hércules poniéndole paraguas a diosa Shiva, en plan de aquí existe Hércules, pero lo ponemos al servicio. Es decir, Fernando Woolf en su libro tiene esa conexión perfectamente hecha. Y hay unas historias preciosas de estos viajes. Hay barcos que están permanentemente yendo desde el Mar Rojo a la India por razones comerciales. Bien, pues la última conexión es el Mediterráneo. Todo está en permanente conexión con el Mediterráneo. El Mediterráneo es una gran centrifugadora. Lo que se produce en un punto se produce en todo lo demás. Lo que decía Ferdinand Brodel, que al final somos ranas en una charca, por mucho que nos alejemos siempre tenemos que volver. La idea del Mediterráneo es así. Pero a nosotros nos han enseñado dos cosas. Una, que Dios es hombre. Y había unas cosas primitivas llamadas diosas que, bueno, se reincorporan de alguna manera, y esa de alguna manera el cristiano no lo dice, pero ya está pensando en la Virgen María. Se reincorporan en papeles secundarios, oye, muy importantes todos ellos, pero de alguna manera secundarios o subsidiarios. Dos, el cristianismo se expandió por evangelización. Un montón de tipos con libros y llevaban con sus barcas, naufragaban y la gente se convencía y en 10 minutos todo el mundo era cristiano. El judaísmo no tenía que predicarse porque era por genética.
llegaban las tribus, llegaban a un sitio, solo se casaban entre ellos y todos judíos. De tal manera que el judío de hoy proviene exactamente de la pata de Herodes. Y 3, el Islam a espadazo limpio. Es decir, la religión por excelencia de la violencia es el Islam, porque se expande mientras los otros estaban tan tranquilos con sus Biblias y sus procreaciones, que eran judíos y cristianos, pues ahora llega el Islam. Bien, en pleno declive ya del califato omeya, porque el califato omeya de Damasco termina en el 756. Por lo tanto, 6 años antes de lo que nos dicen los libros de historia que termina el califato omeya, un cristiano llamado Juan Damasceno escribe sobre los ismaelitas, nunca dice musulmán, nunca dice islam, nunca dice Corán, y dice que tienen unos libros muy excéntricos, los ismaelitas y los sarracenos, entre ellos la camella de Dios. Y los estudiosos dicen, claro, será lo que después sería un capítulo del Corán. Ya, pero es que dice 5 libros de los sarracenos, 4 de ellos acabarán siendo parte del Corán. Desde mi punto de vista quiere decir que en el momento en que habla Juan Damasceno no existía el Corán. Existían un montón de Coranes, un montón de libros que después funcionarán como uno solo. El Corán, al igual que la Biblia, es una suma de libros. Pero ¿qué ocurrió con el libro de la camella de Dios? Ese libro de la camella de Dios era la camella de Allat. Era un libro a una diosa femenina. Por lo tanto, borrado de la estela. Pero es que esta diosa Allat en el año 300 aparece en una inscripción en Córdoba. Y en griego. Atenas y Allat. Aparece así con el mismo nombre en caracteres griegos. Por lo tanto, en la Córdoba del año 300, es decir, 411 años antes de la invasión islámica, parece que ya había conexiones de religiones orientales. Luego podemos entender que esa centrifugada de ideas es permanente. De hecho, yo siempre digo a mis alumnos que si había un tipo llamado Isidoro de Sevilla, Isidoro, que significa en griego regalo de Isis, a lo mejor es que Isis ya había llegado a la península ibérica. Es decir, tenía tanta importancia que un tío podía llamarse Isidoro, ¿no? Bien, lo que pasa es que el juego de la onomástica mezcla demasiado las cosas. ¿Va bien o mucho lío? ¿Va bien? Y de tiempo voy bien, ¿no? Poquito, ¿no? Nada, pues yo termino rápidamente. María en el Corán, bueno, la verdad que... No, voy a hacer 1 hora y media más. No, un ratito solo. Pero María en el Corán puede ser tan largo como breve queramos hacerlo. Bien, la zona de María es muy interesante en el Corán, porque María aparece como un capítulo del Corán. Y María, la historia de María es que se va a poner a parir y sin capacidad de acercarse al pueblo va a parir en una palmera que está muerta. Entonces ella se apoya sobre la palmera y nace el niño, y cuando está naciendo el niño dice, ya, ¿será posible? Estoy sin fuerza, estoy lejos del pueblo, este niño va a nacer sin capacidad ninguna de que yo cuide de él, ni comer yo nada para que me suba la leche, esto ha sido un desastre. Y el niño nace hablando y le dice, toma de este fruto, y la palmera ha florecido y toma dátiles. En los dátiles, la leche que le brota a María y la palabra del niño, dátil, leche, palabra, son los 3 elementos de la hospitalidad beduina, asociado al juego de la mujer procreadora en ese momento. Ahí no hay hombre, ¿eh? Ahí hay solamente una mujer pariendo. Una cosa muy interesante que en las reminiscencias de y nació sin concurso de varón es porque hay unas historias de diosas madres que no necesitan varones para tener hijos. Lo que pasa es que luego las ponen como, no, y hablaban mal de ellas, ¿no? Claro, ¿cómo van a hablar en los libros en los que se escriben en esos términos? Bien, pues esa narración de María es una narración clavada de 3 evangelios apócrifos. Lo que ocurre que ni al cristianismo le gusta pensar en el Corán como un evangelio apócrifo, ni al Corán le gusta pensar en sí mismo, es decir, a los musulmanes, como demasiado parecido a los evangelios. Pero en todos esos evangelios se habla de María, madre de Jesús, sin concurso de varón y, por supuesto, ni relación ninguna con Dios. Absolutamente ninguna. La idea es que María ha tenido a Jesús, pero no que sea hijo de Dios. Esa es la gran escisión del Islam. El Islam es la revalorización del papel de María sin tener que hablar de que ese hijo fuera hijo de Dios. Bien, ¿en qué se puede fundamentar este juicio? Bien, pues esto se llama la cúpula de la roca. Se supone que es el primer templo islámico en Jerusalén. Es muy curioso que sea islámico porque se empieza a construir en el año 636. Y en el año 636, claro, la primera crónica árabe se escribe en el año 850. Todo el que estudie el Islam desde las crónicas árabes ya está fuera. Es como si desde hoy quisiéramos, sin ningún papel de por medio, empezar a escribir la historia de, yo qué sé, la independencia de la Guerra Civil Norteamericana, ¿vale? Bien, pues el Islam
escrito en árabe ya es tardío, pero el Islam está surgiendo cuando hay otras crónicas. Una de esas crónicas es la del obispo de Jerusalén, Sofronio, en el año 636, dice, no se puede ir a Belén, está en Jerusalén, no se puede ir a Belén a hacer la peregrinación, y la peregrinación es interesante porque en medio hay un templo del que hablaremos ahora, porque las carreteras son inseguras. Y bueno, ¿y por qué no dice este hombre porque los musulmanes nos han invadido? Ah, no, porque todavía él no lo sabe, se lo tienen que decir después los historiadores. Él todavía solamente sabe hablar de lo que ocurre en su tiempo, las carreteras son inseguras. Aquí hay un tipo que habla árabe, hay un tipo que cree en Dios Padre y otro en Diosa Madre. Estamos en el potaje, pero en los libros de historia está todo clarísimo, como en el cuadro de Mondrian, los compartimentos de estancos. Bien, pues hay otra cosa que dice Sofronio, y se lo está diciendo también otro viajero llamado Arculf, que es un viajero alemán que está dando vueltas por Oriente Medio en ese momento. El fin del mundo se acerca. Todos esos libros son milenaristas porque hay una guerra generalizada en Oriente Medio. El fin del mundo se acerca. Y lo sabemos porque hay una secta judía que en la explanada de la desolación, es decir, la explanada del templo, lo que desde el momento de la destrucción del templo de Jerusalén se prohibió la construcción, en la explanada de la desolación están reconstruyendo el templo. ¿Qué templo? El de Salomón. Por lo tanto, unos creen que son judíos, los otros están haciendo un templo determinado y ahora veremos a qué se está haciendo el templo. Y los otros creen que se acaba el mundo. Todavía nadie ha dicho ya están aquí los musulmanes. Eso lo dirá después algún escritor español contemporáneo. Es decir, iba a decir Serafín Fanjul, que es un colega mío de la Universidad de Madrid, que plantea absolutamente que desde Mahoma hasta Osama Bin Laden hay simplemente se va reencarnando la persona, pero siempre son los mismos, ¿no? Bien, pues ese juego del Islam invasivo, el Islam ajeno, no se corresponde con lo que está ocurriendo, porque el templo que están haciendo es este templo. El templo que se construye la explanada de la desolación es este templo de aquí. ¿Lo están viendo aquí a la derecha? La cúpula de la roca. Octogonal. ¿Por qué octogonal? Porque es igual que el octógono del Santo Sepulcro y es igual que la iglesia de Cacisma. La iglesia de Cacisma se descubrió en el año 1992, y trae de cabeza a todos los islamólogos, arqueólogos, y bueno, trae de cabeza no, han cerrado las puertas, la mayor parte de la gente decía, esto no lo vamos a estudiar. No lo vamos a estudiar porque voy a tener que empezar otra vez, voy a volver a COU y a empezar a hacer otra vez la carrera, porque resulta que el templo de la cúpula de la roca, el templo del Santo Sepulcro y el del Cacisma son exactamente iguales, pero es que las inscripciones de la cúpula de la roca rememoran al Cacisma. ¿Qué es la cúpula de la roca? La cúpula de la roca es un templo en el cual hay una roca en la que se dice que Abraham se subió para construir la casa de Dios. Bien, es una interpretación sobre la marcha. En Cacisma hay también una roca en medio. ¿Qué roca? La roca en la que María dio de mamar al niño. Aquí está la palmera. Es un templo de María, Cacisma en griego es la sede, y se llama Cacisma de la Virgen María, la iglesia de la Virgen María. La cúpula de la roca copia exactamente la estructura, ¿cómo se dice esto? Arquitectónica, la misma distribución, el agua alrededor, aquí tenemos un pozo ahí, pero es que miren la cúpula de la roca, la fuente y el templo que hay ahí que se llama la mezquita de Omar. Y ahora miren el Santo Sepulcro. Aquí se estaba reconstruyendo el templo de Jesús, el templo de Salomón, a la medida del templo en el que estaba enterrado Jesús. Ahora dirán, menudo lío. Bien, pues ese era el lío en el que se generan las tres religiones mediante simbiosis creativa. No mediante un profeta aquí, el otro aquí y el otro allí en compartimentos estancos. Se está mezclando todo. Pero es que el texto de la cúpula de la roca, el primer texto coránico que aparece en la historia, el primer texto en árabe epigrafiado, aquí había parte, creo recordar, no, había parte... Sí, bueno, se ve muy mal, pero es el primer texto en árabe. ¿Qué texto árabe elige del Corán? María pariendo al niño Jesús. La primera cosa que se escribe es María. El primer texto coránico de la historia es María pariendo. Por lo tanto, es una recuperación de la Virgen. Bien, solamente quería generar un poquito de confusión y jugar un poco a esa idea. Tengo que poner una última foto, que es un homenaje que se lo dije a mi hija, que le gusta mucho, que es una camiseta que dice, me encontré con Dios, ella es negra. Hay un juego ahí, porque hay una insurrección curiosa con respecto a la idea del Dios Padre, en la medida en que las diosas más cercanas pueden acercarnos más al sentido literario de la religión y no tanto al sentido de mi pueblo elegido, mi destino manifiesto. La conclusión de todo esto sería... la había escrito porque Margarita va después a hablar de un concepto parecido y yo había jugado con la idea.
La historia del monoteísmo es la del androteísmo, es decir, el dios hombre. No necesariamente matrofóbico, no necesariamente quitándole el papel de tener niños, sino matrofílico exclusivista. Es decir, ¿para qué sirve la diosa madre? Solo para tener hijos. Muchísimas gracias. Bueno, pero la idea estaba al servicio de esa que tú dices. Yo he dicho que el gran estereotipo que tenemos, el gran topicazo, es que el cristianismo es pacífico y el islam agresivo, cuando la realidad es mentira. O sea que la clave de mi interpretación era la segunda parte, es mentira. El cristianismo, el judaísmo y el islam se han abierto paso a golpe de espada exactamente igual. La religión siempre se impone, las religiones de este tipo, ¿no? Hay algo muy curioso ahí, hablando sobre las conversiones y sobre las fechas. En el año 822, es decir, 111 años después de la supuesta invasión islámica, hay un testimonio fundamental de un cura francés, el abad Bodo. Bodo viaja a Córdoba a convertirse. La pregunta es, ¿a qué se convierte el cura, el abad francés en Córdoba? Al judaísmo. Entonces, en la crónica de Bodo, que pasa a llamarse Eleázaro, él tiene unas cartas con los cristianos de Córdoba porque hay que convertirse, la fe del rito romano no tiene futuro, no sé cuándo, y se está convirtiendo al judaísmo, es un judío. Eso es un testimonio precioso, porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo sabe uno si es judío, cristiano o musulmán? Es imposible, eso se sabe después. Filón de Alejandría, alguien que haya estudiado los clásicos, ¿qué es? ¿Judío, cristiano o musulmán? Porque lo que defiende es recuperado a partes iguales por cualquiera de ellos, ¿no? Cuando la gente dice, Abraham es el padre de las tres religiones, es que los tres lo hacen suyo, simplemente.